Bienvenidos a Destino y Redención, el lugar donde las historias más difíciles encuentran su luz. Hoy los invito a cerrar los ojos y viajar conmigo al año 1978, a un pueblito perdido entre las montañas de Michoacán, donde el tiempo parecía detenerse entre las calles empedradas y las haciendas envejecidas. Un lugar donde las tradiciones pesaban más que los sueños, y donde una joven maestra llamada Camila descubriría que a veces el destino no pregunta, simplemente llega con el peso de una decisión que cambiará todo. Esta es una historia de sacrificio y redención, de silencios que hablan más que las palabras, de dos almas que nunca buscaron encontrarse, pero que el destino unió de la forma más inesperada. El pueblo se llamaba San Vicente de los Álamos, un nombre que sonaba a nostalgia, a campanas de iglesia y a polvo de camino. Las casas de adobe se alineaban con esa dignidad humilde de quien ha visto pasar los años sin prisa. Los techos de teja roja brillaban bajo el sol inclemente de marzo, y en cada esquina había un árbol de álamo que daba sombra a los ancianos que contaban historias de tiempos mejores. Era un lugar donde todos se conocían, donde los secretos duraban poco y los chismes duraban para siempre. Las mujeres lavaban ropa en el río los martes, y los hombres se reunían en la cantina del pueblo a discutir sobre cosechas y política. La radio en cada casa transmitía boleros de Javier Solís y Pedro Infante, esas canciones que hablaban de amores imposibles y corazones rotos. En la calle principal, junto a la plaza, donde los niños jugaban a las canicas, había una escuela pequeña de paredes blancas y ventanas con rejas de hierro forjado. Allí, entre pupitres de madera gastada y pizarrones rayados, enseñaba Camila Duarte. Camila tenía 22 años y una mirada que parecía cargar con más peso del que su edad merecía. Era delgada, de movimientos suaves y voz tranquila. Llevaba el cabello oscuro recogido en una trenza que le caía sobre el hombro y siempre vestía faldas largas de colores claros que se movían con la brisa cuando caminaba por el patio de la escuela. Tenía esa belleza discreta de las mujeres que no buscan llamar la atención, pero que de alguna forma lo hacen con su sola presencia. Los niños la adoraban. Ella tenía paciencia infinita para explicar las sumas, para leer en voz alta las historias de héroes y princesas, para secar las lágrimas de algún pequeño que se había caído en el recreo. Cuando ella leía, su voz se transformaba. Cada palabra cobraba vida, cada silencio tenía un significado. Los padres del pueblo decían que sus hijos habían aprendido a amar los libros gracias a la maestra Camila. Pero detrás de esa serenidad, detrás de esa sonrisa que ofrecía a cada niño que entraba por la puerta, Camila cargaba con una tristeza silenciosa, una que no había elegido, pero que se había instalado en su vida como una sombra persistente. Su padre, don Arturo Duarte, había sido un hombre trabajador toda su vida. Carpintero de oficio, había construido mesas, sillas, puertas y ventanas para medio pueblo. Pero los años habían sido crueles. Una mala inversión en un terreno que resultó ser estéril. Un préstamo que pidió para ampliar su taller y que nunca pudo devolver. Una sequía que arruinó las cosechas de la región y dejó sin trabajo a muchos. Las deudas se fueron acumulando como nubes antes de la tormenta, oscuras y pesadas. Y la deuda más grande, la que lo despertaba cada noche, con el corazón acelerado y las manos sudorosas, era con don Esteban Lascano. Don Esteban Lascano no era del pueblo. Había llegado años atrás, cuando Camila aún era una niña, y había comprado la hacienda más grande de la región, El Mirador, una propiedad inmensa que se extendía por kilómetros y desde donde se podía ver todo el valle. Era un hombre de negocios exitoso, dueño de tierras, de ganado, de empresas que operaban más allá de Michoacán. Tenía 42 años, pero su rostro parecía cargar con más. El cabello negro comenzaba a mostrar hebras plateadas en las sienes, y sus ojos oscuros tenían esa profundidad de quien ha visto demasiado y ha perdido demasiado. Era alto, de constitución fuerte, con manos grandes y voz grave. Vestía siempre con trajes oscuros, camisa blanca y sombrero de ala ancha. No sonreía mucho. De hecho, en el pueblo decían que no lo habían visto sonreír desde que murió su esposa. 5 años atrás la gente lo respetaba, pero también lo temía. No porque fuera cruel, sino porque era inalcanzable. Vivía en esa hacienda enorme, rodeado de empleados pero siempre solo. Salía poco al pueblo, solo para asuntos de negocios. Iba a misa los domingos, siempre sentado en el mismo banco, siempre solo. Siempre con esa mirada perdida hacia el altar como si buscara respuestas que no llegaban. Don Arturo le debía a don Esteban más de lo que podría pagar en 10 vidas. El dinero había sido prestado con buena fe, para sacar adelante el negocio, para pagar la medicina de su esposa enferma, para darle a sus hijas una vida digna. Pero la vida no siempre es justa y las deudas crecen más rápido que las esperanzas. Una tarde de abril, cuando el calor comenzaba a apretar y las chicharras cantaban en los árboles, don Arturo llegó a la casa con el rostro pálido y las manos temblorosas. Camila estaba preparando la cena, cortando jitomates sobre una tabla de madera, cuando vio entrar a su padre con ese aspecto de hombre derrotado. La casa era pequeña,
de 2 habitaciones y un patio con un pozo en el centro. Las paredes de adobe mantenían el fresco durante el día y guardaban el calor durante las noches. Olía a leña, a tortillas recién hechas, a ese aroma de hogar humilde pero lleno de amor que solo existe en las casas, donde la gente se tiene unos a otros. Camila dejó el cuchillo sobre la mesa y se limpió las manos en el delantal. ¿Papá? ¿Qué pasó? Don Arturo se dejó caer en la silla de madera junto a la ventana. Tenía las manos sobre las rodillas y la cabeza gacha. No dijo nada por un largo rato. Solo el sonido del viento, moviendo las cortinas y el canto lejano de un gallo, rompían el silencio. Dija. Su voz salió quebrada, casi un susurro. Ya no puedo más. Camila sintió como el corazón se le encogía. Se acercó a él, se arrodilló a su lado y le tomó las manos. Estaban frías, a pesar del calor. ¿Qué pasó, papá? Dime, don Esteban. Me dio un ultimátum. Si no le pago en 2 semanas, se queda con la casa, con el taller. Con todo, las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Camila no podía hablar. Sabía que la situación estaba mal, pero no imaginaba que estuviera tan desesperada. ¿Y qué vamos a hacer?, preguntó, aunque en el fondo sabía que no había respuesta fácil. Don Arturo levantó la vista. Tenía los ojos enrojecidos, no de lágrimas, sino de noches sin dormir, de preocupación acumulada de él. Él hizo una propuesta. Algo en el tono de su padre hizo que Camila se pusiera tensa. ¿Qué tipo de propuesta? Don Arturo tragó saliva. Parecía que las palabras le pesaban en la boca, que le quemaban la garganta. Dijo que perdonaría toda la deuda, que nos dejaría la casa y el taller, que incluso me daría trabajo en la hacienda. ¿A cambio de qué? Camila ya intuía la respuesta, pero necesitaba escucharlo. A cambio de que tú te cases con él. El silencio que siguió fue denso, pesado, casi tangible. Camila soltó las manos de su padre y se puso de pie lentamente. Caminó hasta la ventana y miró hacia afuera. El patio estaba bañado por la luz dorada del atardecer. Las gallinas picoteaban en la tierra. Todo parecía tan normal, tan tranquilo, tan ajeno al torbellino que acababa de desatarse en su interior. ¿Casarme con él?, repitió como si no pudiera creer las palabras. Pero sí, si él ni siquiera me conoce. Yo ni siquiera lo conozco a él. Lo sé, hija, lo sé. Y créeme que, si hubiera otra forma, la voz de don Arturo se quebró. Si hubiera otra forma, jamás te pediría esto. Pero no la hay. He tocado todas las puertas. He rogado en todos lados. Nadie puede ayudarnos. Camila cerró los ojos. Sintió como las lágrimas comenzaban a formarse, pero las contuvo. Siempre había sido fuerte. Desde niña, cuando su madre enfermó, y ella tuvo que hacerse cargo de la casa. Cuando murió su madre, y ella tuvo que ser el sostén emocional de su padre y su hermana menor. Siempre fuerte. Siempre resistiendo. Pero esto era diferente. ¿Y si me niego?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Entonces perdemos todo. Tu hermana, yo, terminaremos en la calle. Y yo no sé cuánto tiempo más pueda soportar esta carga. Camila, había algo en la forma en que lo dijo que hizo que Camila volteara a verlo. Su padre siempre había sido su héroe, el hombre que lo solucionaba todo, el que levantaba muebles pesados como si fueran plumas. El que reía con voz profunda y le contaba historias antes de dormir. Pero ahora, sentado en esa silla, encorvado y derrotado, parecía un hombre al borde del abismo. Camila respiró profundo. El aire le supo amargo. ¿Y él? ¿Por qué querría casarse conmigo? Él puede tener a quien quiera. Él tiene dinero, tiene poder. No lo sé, hija. Quizás esté cansado de estar solo. Quizás busque compañía. Quizás solo sea un arreglo de negocios para él también. No lo sé. Pero fue muy claro, esto es lo único que acepta. Camila se abrazó a sí misma. Sentía frío, a pesar del calor. Pensó en su vida, en sus sueños. Siempre había imaginado que algún día se casaría por amor, que conocería a un hombre bueno, que se enamoraría, que tendrían una boda sencilla en la iglesia del pueblo, que construirían una familia juntos. Nada lujoso, nada extraordinario, pero algo suyo, algo elegido. Y ahora le estaban pidiendo que renunciara a todo eso, que se casara con un desconocido, un hombre que le doblaba la edad, que vivía en una hacienda enorme, donde ella sería una extraña, que probablemente la vería solo como parte de una transacción. Pero cuando miró a su padre, cuando vio la desesperación en sus ojos, cuando pensó en su hermana de 16 años que apenas estaba empezando a vivir, cuando imaginó a todos ellos sin hogar, sin futuro, supo que no había elección real. A veces el amor no es solo sentimiento. A veces el amor es sacrificio. Es ponerse al último. Es cargar con el peso para que otros puedan respirar. Está bien, dijo finalmente, con una voz que no reconoció como suya. Lo haré. Don Arturo levantó la cabeza bruscamente. ¿Estás segura, hija? No tienes que. Si tengo que hacerlo, papá. Y lo haré. Por ti, por mi hermana, por todos nosotros. Las lágrimas finalmente cayeron por las mejillas de su padre. Se levantó y abrazó a Camila con fuerza, como si quisiera protegerla de lo que vendría, aunque ambos sabían que no podía. Eres la mejor hija que un hombre podría tener, susurró contra su cabello. Y te prometo que haré todo lo posible para que esto valga la pena. Te lo prometo.
pero Camila no respondió. Solo cerró los ojos y dejó que su padre la abrazara, sabiendo que su vida, tal como la conocía, estaba a punto de terminar. Los días siguientes pasaron en una nebulosa. Don Arturo visitó a don Esteban para confirmar el acuerdo. Se firmaron papeles, se establecieron términos. Todo muy formal, muy frío, muy distante de lo que debería ser una boda. Camila siguió yendo a la escuela, enseñando a los niños, leyendo historias, sonriendo cuando era necesario. Pero por dentro sentía como si estuviera caminando hacia un precipicio, paso a paso, sin poder detenerse. Sus compañeras maestras notaron el cambio. La señora Ramírez, la maestra de mayor edad, le preguntó una tarde si estaba bien. Camila solo asintió y dijo que estaba cansada. No podía decirles la verdad. No podía soportar la lástima en sus ojos. Su hermana, Lucía, lloró cuando se enteró. Dijo que no era justo, que ella buscaría trabajo, que encontraría la manera de ayudar. Pero Camila la tranquilizó, le secó las lágrimas y le dijo que todo estaría bien. Mintió, pero fue una mentira necesaria. La boda se fijó para el sábado siguiente, apenas 2 semanas después de que se cerrara el trato. No habría fiesta, no habría vestido blanco elaborado, no habría invitados más allá de la familia inmediata y 2 testigos. Camila solo vio a don Esteban una vez antes de la boda. Fue un encuentro breve en la sala de su casa. Él llegó con su sombrero en la mano, vestido con un traje negro impecable. Era más alto de lo que Camila recordaba, más imponente. Sus ojos eran oscuros e indescifrables. Señorita Duarte, dijo con una voz grave y educada. Quiero que sepa que respetaré su espacio y su privacidad. Este matrimonio es un arreglo, y entiendo que usted no lo eligió. No espero nada más allá del acuerdo establecido. Camila sintió, sin poder sostenerle la mirada. Gracias. Don Esteban se quedó en silencio por un momento, como si quisiera decir algo más, pero finalmente solo inclinó la cabeza en señal de despedida y se fue. El día de la boda llegó como llegan las cosas inevitables, sin prisa pero sin pausa. Era un sábado por la mañana. El cielo estaba despejado, de un azul brillante que contrastaba con la pesadez que Camila sentía en el pecho. Se vistió con un vestido sencillo de color marfil que su hermana había ayudado a coser. No tenía velo, solo una pequeña peineta con flores blancas en el cabello. Su padre la llevó a la iglesia en una carreta tirada por un caballo. Las calles estaban vacías, apenas algunos curiosos asomados por las ventanas. En el pueblo ya todos sabían, ya todos murmuraban. La maestra se casa con don Esteban por dinero, decían. Pobre muchacha, vendida como ganado, comentaban otros. Camila podía sentir el peso de esos juicios, pero mantuvo la cabeza en alto. La iglesia de San Vicente era pequeña, de paredes encaladas y un altar sencillo de madera tallada. Olía a incienso y a velas. La luz entraba por las ventanas altas en rayos dorados que iluminaban las bancas vacías. Don Esteban ya estaba allí, de pie junto al altar, con su traje negro y su expresión seria. No sonreía, tampoco parecía triste. Solo, presente, el padre Ignacio, el sacerdote del pueblo, ofició la ceremonia con rapidez. No hubo música, no hubo flores elaboradas. Solo las palabras de siempre, las promesas de siempre, pronunciadas en un silencio casi sepulcral. ¿Aceptas a Esteban Lascano como tu esposo para amarlo y respetarlo todos los días de tu vida? Camila sintió que las palabras se le atascaban en la garganta. Miró al frente, al crucifijo que colgaba detrás del altar, y pensó en su padre, en su hermana, en el techo que seguirían teniendo sobre sus cabezas. Gracias a esto sí. Acepto. Su voz fue apenas audible, pero fue suficiente. ¿Aceptas a Camila Duarte como tu esposa, para amarla y respetarla todos los días de tu vida? Don Esteban respondió con voz firme, sin titubeos. Sí, acepto. Y así, en menos de 20 minutos, Camila Duarte dejó de ser Camila Duarte y se convirtió en Camila de Lascano. No hubo beso, solo un apretón de manos. Breve, formal, frío afuera de la iglesia. Su padre la abrazó con fuerza y le susurró al oído: que Dios te bendiga, hija, que Dios te cuide. Lucía lloraba desconsoladamente, aferrándose al brazo de Camila. No te vayas, decía entre sollozos. Por favor, no te vayas. Pero Camila tenía que irse, y lo sabía. Don Esteban tenía un automóvil negro reluciente, un Chevrolet del 72 que parecía demasiado elegante para las calles polvorientas del pueblo. Abrió la puerta para que ella subiera, un gesto de caballerosidad que contrastaba con la frialdad de todo lo demás. Camila se subió sin decir palabra. Don Esteban cerró la puerta y rodeó el auto para sentarse del otro lado. Arrancó el motor y el sonido rompió el silencio de la mañana. Mientras el auto se alejaba, Camila miró por la ventana. Vio a su padre y a su hermana de pie frente a la iglesia, despidiéndose con las manos. Vio las casas del pueblo, las calles que había recorrido toda su vida, la escuela donde había enseñado, la plaza donde había jugado de niña. Todo se fue haciendo pequeño, lejano, como un recuerdo que se desvanece. El polvo del camino se levantaba detrás del auto, creando una nube que lo separaba todo. Y Camila sintió por primera vez en su vida que estaba completamente sola.
El camino hacia la hacienda El Mirador era largo y sinuoso, bordeando las montañas y atravesando campos de maíz y trigo. Don Esteban conducía en silencio, con las manos firmes en el volante y la vista al frente. No intentó hacer conversación. No puso música. Solo el ronroneo del motor y el crujir de las llantas sobre la grava acompañaban el viaje. Camila miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos. Se preguntaba cómo sería su vida ahora. Se preguntaba si alguna vez podría llamar hogar a ese lugar desconocido. Se preguntaba si don Esteban era un hombre bueno o si solo era un hombre cansado haciendo negocios. Después de casi una hora de viaje, el auto comenzó a subir por una colina, y entonces Camila la vio. La hacienda El Mirador era imponente. Se alzaba sobre la cima de la colina como un bastión de otro tiempo. Era una construcción de 2 pisos, con paredes de piedra y balcones de hierro forjado. Las ventanas eran grandes, con postigos de madera pintados de verde oscuro. El techo de teja brillaba bajo el sol. A su alrededor, jardines que alguna vez habían sido hermosos ahora lucían descuidados, con rosales sin podar y fuentes sin agua. El auto se detuvo frente a la entrada principal. Una puerta de madera maciza con aldabas de bronce en forma de cabeza de león. Don Esteban bajó del auto y rodeó para abrirle la puerta a Camila. Ella bajó lentamente, sintiendo las piernas temblorosas después del viaje. El aire en la montaña era más fresco, más limpio. Se oía el canto de los pájaros y el susurro del viento entre los árboles. «Bienvenida», dijo don Esteban, y había algo en su tono que sonaba más a disculpa que a celebración. Camila sintió sin decir nada. Él abrió la puerta de la casa, y ella entró por primera vez a lo que sería su nuevo hogar. El interior era tan imponente como el exterior. Un vestíbulo amplio con pisos de loseta de barro pulida. Una escalera de madera con barandales tallados que subía al segundo piso. Cuadros antiguos en las paredes, paisajes, retratos de personas que Camila no conocía, escenas de casa y campo. Muebles de época, sillones de terciopelo gastado. Una araña de cristal que colgaba del techo y que probablemente hacía años no se encendía. Olía a encierro. A casa que lleva demasiado tiempo sin risas. A silencio acumulado. Doña Rosa, el ama de llaves. «Te mostrará tu habitación», dijo don Esteban. «Si necesitas algo, solo pídeselo a ella o a cualquiera de los empleados». Camila notó que dijo tu habitación, no nuestra habitación. Se preguntó si debía sentirse aliviada o triste por esa distinción. Una mujer mayor apareció desde una puerta lateral. Tenía el cabello recogido en un moño apretado, vestía de negro y tenía una expresión severa pero no cruel. «Señora Lascano», dijo con una pequeña reverencia. «Es un placer recibirla. Por favor, sígame». Camila miró a don Esteban, esperando algo, una palabra, un gesto, pero él solo asintió con la cabeza y se dirigió hacia lo que parecía ser un estudio al otro lado del vestíbulo. Y así, sin más ceremonia, Camila siguió a doña Rosa escaleras arriba. El segundo piso era igualmente impresionante. Un pasillo largo con puertas a ambos lados. Doña Rosa la llevó hasta el final y abrió una puerta de madera oscura. «Esta será su habitación, señora». Camila entró y se encontró con un espacio amplio y bien iluminado. Una cama grande con dosel y cortinas de encaje. Un armario antiguo de madera tallada. Una cómoda con un espejo ovalado. Una ventana grande que daba al valle, desde donde se podía ver kilómetros de tierra y cielo. Era hermoso, pero era frío. «El señor duerme al otro lado del pasillo», explicó doña Rosa. Él fue muy claro en que usted tendría su propio espacio. «Si necesita algo, toque a la campanita que está en la mesita de noche. Vendré enseguida». «Gracias», susurró Camila. Doña Rosa la miró con algo que parecía compasión, pero no dijo nada más. Solo hizo otra reverencia y salió, cerrando la puerta con suavidad. Camila se quedó de pie en medio de la habitación, rodeada de muebles que no eran suyos, en una casa que no sentía como suya, con un esposo que apenas conocía. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. A lo lejos podía ver el pueblo de San Vicente, apenas un punto difuso entre las montañas, y por primera vez, desde que había aceptado este destino, Camila se permitió llorar, no con sollozos, sino con lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas mientras el mundo se oscurecía afuera. Porque había salvado a su familia, pero había perdido su libertad y no sabía qué vendría después. Los primeros días en la hacienda fueron un ejercicio de adaptación doloroso. Camila se despertaba cada mañana en esa cama grande y extraña, desorientada por un momento, sin saber dónde estaba. Luego la realidad la golpeaba de nuevo. Ya no estaba en su casa, ya no era la maestra del pueblo, era la señora Lascano, esposa de un hombre que apenas veía. La rutina de la hacienda era estricta. Doña Rosa la despertaba cada mañana a las 7. Le traía el desayuno a la habitación, café con leche, pan dulce, fruta fresca. Todo delicioso, todo perfecto, todo terriblemente solitario. Don Esteban desayunaba temprano, a las 6, antes de que ella se levantara. Luego se iba a trabajar a su oficina o a recorrer las tierras. Regresaba al mediodía para comer, pero las comidas eran en silencio. Se sentaban en los extremos opuestos de una mesa larga en el comedor, con varios metros de distancia entre ellos.
Él era educado. Siempre le preguntaba si había dormido bien, si necesitaba algo. Pero su tono era el mismo que usaría con un huésped, no con una esposa. Y ella respondía con la misma cortesía distante, porque no sabía cómo comportarse en esta situación absurda. Por las tardes, Camila intentaba ocupar el tiempo. Exploraba la casa, que parecía interminable. Había salas que no se usaban, habitaciones cerradas con polvo acumulado, un salón de música con un piano cubierto por una sábana. Bajaba al jardín, intentando rescatar algo de belleza entre las malezas. Podaba rosales, regaba plantas, arrancaba hierba. Los empleados la miraban con curiosidad pero no decían mucho. Eran respetuosos pero distantes, como si no supieran cómo tratarla. Las noches eran lo peor. Don Esteban cenaba a las 8. Ella también, pero después de la cena, cada uno se retiraba a su habitación, sin más palabras que un buenas noches formal. Camila se quedaba despierta por horas, mirando el techo, escuchando los sonidos de la casa que crujía. A veces oía pasos en el pasillo, los pasos de don Esteban que iba a su propia habitación, y se preguntaba qué estaría pensando él. Si también se sentía tan solo como ella, si se arrepentía de este arreglo. Escribía cartas a su hermana. Cartas largas donde intentaba sonar optimista, donde describía la belleza de la hacienda y la amabilidad de don Esteban. Pero eran mentiras piadosas, porque en realidad Camila sentía que se estaba desvaneciendo, que cada día que pasaba en ese lugar perdía un pedazo de sí misma. Habían pasado 3 semanas cuando sucedió algo que cambiaría las cosas. Era una tarde de mayo. El cielo se había oscurecido súbitamente, cargado de nubes negras que amenazaban tormenta. Camila estaba en la biblioteca, una habitación del primer piso, llena de libros antiguos, con olor a papel envejecido y cuero. Había descubierto ese lugar por casualidad y había comenzado a pasar las tardes allí, leyendo para escapar de la realidad. Estaba sumergida en un libro de poesía de Sor Juana Inés de la Cruz cuando escuchó el primer trueno. Fue un estruendo que hizo temblar las ventanas. Minutos después comenzó a llover, y no era una lluvia suave y romántica, era una tormenta feroz, con relámpagos que iluminaban todo el valle y truenos que sonaban como cañonazos. La luz se fue, la casa quedó sumida en la oscuridad. Camila dejó el libro y se puso de pie, insegura de qué hacer. Escuchó voces afuera, los empleados corriendo para cerrar ventanas y asegurar las puertas. Entonces apareció doña Rosa con un candelabro encendido. Señora, la tormenta cortó la luz. El señor Lascano está en el comedor. Dice que, si gusta acompañarlo para cenar a la luz de las velas. Camila asintió y siguió a doña Rosa por los pasillos oscuros. El comedor estaba iluminado solo por varias velas colocadas sobre la mesa y en los candelabros de pared. La luz parpadeante creaba sombras danzantes en las paredes. Don Esteban estaba de pie junto a la ventana, mirando la tormenta. Se volvió cuando ella entró. Espero que la tormenta no la haya asustado, dijo. No, respondió Camila. De hecho, las tormentas siempre me han parecido hermosas. De una forma extraña, fue lo más personal que le había dicho en 3 semanas. Algo cambió en la expresión de don Esteban. Sus ojos se suavizaron apenas. A mí también, dijo. Hay algo honesto en ellas. No se disfrazan. Llegan con toda su furia y luego se van. Se sentaron a cenar. La comida era sencilla, sopa de verduras, pan recién horneado, queso fresco. Pero por primera vez, no comieron en silencio. ¿Cómo está su familia?, preguntó él mientras partía el pan. Camila lo miró, sorprendida por la pregunta. Bien. Mi hermana me escribe cada semana. Está contenta. Mi padre está trabajando en su taller de nuevo. Dice que las cosas van mejor. Me alegro. Otro trueno retumbó afuera. Las velas parpadearon. ¿Puedo preguntarle algo, don Esteban? Él levantó la vista. Por favor, llámeme Esteban. Y sí, pregunte lo que quiera. ¿Por qué aceptó este arreglo? Usted podría haber encontrado otras formas de recuperar su dinero. ¿Por qué esto? Esteban dejó su cuchara en el plato. Se recargó en la silla y miró hacia las velas. Porque estaba cansado de estar solo, dijo finalmente. Sé que eso suena egoísta, y probablemente lo es. Pero después de que murió mi esposa, esta casa se sintió como una tumba. Demasiado grande, demasiado vacía. Y yo no sabía cómo llenarla de nuevo. Hizo una pausa. Afuera, la lluvia golpeaba con fuerza contra las ventanas. Cuando su padre me pidió más tiempo, pensé en simplemente perdonar la deuda. Pero entonces, lo vi a él. Vi su desesperación. Y por alguna razón, pensé en ti. En la maestra del pueblo que enseña a leer a los niños. Y pensé, quizás si hay alguien más en esta casa. Quizás el silencio no duela tanto. Camila sintió algo moverse en su pecho. No era amor, pero era empatía. Porque ella entendía la soledad. Aunque no de la misma forma, ella también había estado sola durante mucho tiempo. Yo no elegí esto, dijo ella en voz baja, pero entiendo por qué lo acepté. Y entiendo por qué usted lo hizo. Ambos estamos aquí por nuestras propias razones. Y quizás eso es suficiente por ahora. Esteban la miró con una intensidad que no había mostrado antes. ¿Suficiente para qué? Para intentar. No sé, para intentar que esto no sea solo un contrato. Para intentar que sea algo más humano.
Un relámpago iluminó toda la habitación. Por un segundo, Camila pudo ver claramente el rostro de Esteban, y lo que vio allí la sorprendió: vulnerabilidad. Como si él también estuviera cansado de pretender que esto no le afectaba. Me gustaría eso, dijo él, y por primera vez desde la boda. Algo parecido a una sonrisa cruzó sus labios. Siguieron comiendo en silencio, pero era un silencio diferente. No era el vacío incómodo de las semanas anteriores. Era un silencio compartido. El tipo de silencio que existe entre dos personas que están empezando a entenderse. Después de cenar, cuando la tormenta empezaba a calmarse, Esteban hizo algo inesperado. Se acercó a la ventana y la abrió apenas. El aire fresco y húmedo entró a la habitación, trayendo el olor de la tierra mojada. ¿Sabe una cosa, Camila?, dijo, usando su nombre por primera vez. Mi esposa solía decir que las tormentas lavan el mundo, que después de cada una todo queda más limpio. Camila se acercó a la ventana también, dejando que el aire le acariciara el rostro. Creo que tenía razón, respondió. Esa noche, cuando Camila regresó a su habitación, se sintió diferente, como si algo hubiera cambiado. No dramáticamente, no de forma que pudiera señalar con exactitud, pero había una grieta pequeña en el muro que ambos habían construido, y por esa grieta empezaba a filtrarse algo parecido a la esperanza. A veces el amor no duele por ausencia, sino por lo que no se atreve a nacer. Los días comenzaron a cambiar, lentamente, casi imperceptiblemente, como cambia el color del cielo del amanecer al mediodía. Esteban ya no desaparecía inmediatamente después del desayuno. A veces se quedaba unos minutos más, preguntándole a Camila sobre sus planes para el día. Ella le contaba sobre los libros que estaba leyendo, sobre el jardín que intentaba rescatar, sobre las recetas que estaba aprendiendo de Doña Rosa, y él escuchaba, realmente escuchaba, no con la cortesía distante de antes, sino con genuino interés. Una mañana, mientras Camila podaba los rosales del patio principal, Esteban apareció con un sombrero de paja en las manos. El sol está fuerte, dijo, extendiéndoselo. No quiero que se queme. Fue un gesto simple, pero para Camila significó algo más grande. Significó que él se había fijado en ella, que se había preocupado lo suficiente como para pensar en su bienestar. Gracias, dijo ella, y cuando sus dedos se rozaron al tomar el sombrero, ninguno de los dos apartó la mano de inmediato. Esteban se quedó allí, viendo cómo ella trabajaba. ¿Le gusta la jardinería? Siempre me ha gustado, respondió Camila, cortando una rama seca. Mi madre tenía un jardín pequeño en casa. Ahí fue donde aprendí. Ella decía que cuidar plantas era como cuidar almas, requiere paciencia, agua y luz. Su madre era sabia. Lo era. Hubo una pausa. Luego Esteban se arrodilló junto a ella y comenzó a ayudarla a arrancar las malas hierbas. Camila lo miró sorprendida. No tiene que hacer esto, dijo ella. Lo sé, pero quiero hacerlo, y así, durante una hora, trabajaron juntos en silencio. Solo se escuchaba el canto de los pájaros, el susurro del viento y el sonido de la tierra siendo removida. Cuando terminaron, ambos tenían las manos sucias y las rodillas manchadas de tierra, pero había algo en el aire entre ellos que era diferente, algo cálido. Deberíamos hacer esto más seguido, dijo Esteban, mientras se lavaba las manos en la fuente del patio. Me gustarían, respondió Camila, y era verdad. Por primera vez, realmente le gustaba la idea de pasar tiempo con él. Los cambios continuaron. Esteban comenzó a invitarla a recorrer la hacienda con él. Le mostraba a los establos, donde tenía caballos hermosos de pelaje brillante. Le enseñaba sobre el ganado, sobre las cosechas, sobre cómo funcionaba todo ese imperio que él había construido. Camila descubrió que, detrás de ese exterior serio, había un hombre apasionado por su trabajo. Hablaba con emoción sobre la tierra, sobre los planes que tenía para mejorar las condiciones de los trabajadores, sobre su sueño de construir una escuela para los hijos de los empleados. ¿Una escuela?, preguntó Camila, sorprendida. Sí. Siempre he creído que la educación es la única verdadera riqueza, pero nunca he sabido cómo organizarla, qué enseñar, cómo estructurarla. Camila sintió que algo se encendía dentro de ella. Por primera vez en semanas, volvió a sentirse útil, con propósito. Yo podría ayudarte, dijo, y luego se dio cuenta de que había usado el tú en lugar del usted. Perdón, yo podría ayudarlo. Esteban sonrió, y esta vez fue una sonrisa verdadera que llegó hasta sus ojos. Tutéame, por favor. Y sí, me encantaría tu ayuda. De hecho, no conozco a nadie mejor calificado para esto que tú. Así comenzó un nuevo proyecto que los unió. Pasaban las tardes en el estudio, planeando la escuela. Camila dibujaba planos, hacía listas de materiales necesarios, diseñaba un plan de estudios. Esteban aportaba ideas, preguntaba, aprendía de ella, y mientras trabajaban juntos, comenzaron a conocerse realmente. Esteban le contó sobre su infancia, sobre cómo había crecido en una familia pobre y había tenido que trabajar desde niño para ayudar a sus padres. Le habló sobre cómo había ahorrado cada centavo, cómo había estudiado por las noches a la luz de las velas, cómo había construido su primer negocio con nada más que determinación y fe.
La gente ve la hacienda, el dinero, y piensan que siempre fue así, dijo una tarde mientras revisaban números. Pero no fue así. Hubo años de hambre, de dormir en el suelo, de trabajar hasta que las manos sangraban. Y cuando finalmente llegó el éxito, mi esposa ya estaba enferma, bajó la vista, y Camila pudo ver el dolor que aún llevaba dentro. Ella nunca pudo disfrutar de nada de esto. Murió antes de que pudiéramos viajar, antes de que pudiéramos tener la familia que soñábamos. Y yo me quedé con todo esto, pero sin nadie con quien compartirlo. Camila puso su mano sobre la de él, sin pensarlo. Fue un gesto instintivo, humano. Lo siento mucho, dijo suavemente. Esteban miró sus manos unidas y no la apartó. Yo también lo siento. Siento que te haya tocado cargar con un hombre marcado por pérdidas. No eres una carga, respondió Camila. Eres humano. Como todos, algo pasó entre ellos en ese momento. No fue amor todavía, pero fue reconocimiento. Fue verse el uno al otro, realmente verse, sin máscaras ni pretensiones. A cambio, Camila también comenzó a abrirse. Le contó sobre su madre, sobre cómo había muerto lentamente de una enfermedad que no pudieron pagar para tratar. Le habló sobre la culpa que sentía por no haber podido salvarla, sobre cómo se había refugiado en los libros y en enseñar para no pensar en el dolor. Por eso enseñas con tanta pasión, dijo Esteban. No es solo trabajo para ti. Es tu forma de sanar. Camila sintió lágrimas en los ojos. Nadie nunca había entendido eso. Ni siquiera ella misma lo había puesto en palabras. Sin susurró. Creo que tienes razón. Las semanas se convirtieron en meses. Junio llegó con su calor y sus tardes doradas. El jardín que Camila había rescatado estaba ahora en plena floración. Rosas rojas y blancas, jazmines que perfumaban el aire, bugambilias que trepaban por las paredes. La escuela para los hijos de los trabajadores se estaba construyendo. Esteban había contratado albañiles y carpinteros. Camila supervisaba cada detalle, que las ventanas fueran grandes para dejar entrar luz, que hubiera una biblioteca pequeña, que los pupitres fueran cómodos. Los trabajadores de la hacienda comenzaron a ver a Camila con otros ojos. Ya no era solo la esposa del patrón. Era alguien que se preocupaba por ellos, que preguntaba por sus familias, que se arremangaba y trabajaba junto a ellos. Una tarde, mientras Camila enseñaba a algunos de los trabajadores más jóvenes a leer, usando un pizarrón improvisado en el granero, Esteban se quedó observando desde la puerta. La vio reír cuando uno de los jóvenes escribió su nombre por primera vez, torpe pero orgulloso. La vio secar las lágrimas de emoción de una madre cuyo hijo había leído su primera frase completa. La vio brillar con una luz que no había visto en ella antes y en ese momento. Esteban sintió algo que no había sentido en años, sintió que su corazón despertaba. No fue un enamoramiento repentino como en los libros. Fue algo más profundo, más lento, más real. Fue darse cuenta de que esa mujer que había llegado a su vida por un acuerdo frío estaba llenando espacios que él ni siquiera sabía que estaban vacíos. Fue ver que ella no solo era hermosa por fuera, sino que tenía un alma generosa, una mente brillante y un corazón que daba sin esperar nada a cambio. Una noche, después de cenar, Esteban hizo algo que no había hecho desde la muerte de su esposa. Se acercó al salón de música y quitó la sábana que cubría el piano. El polvo se levantó en el aire, iluminado por la luz de la luna que entraba por las ventanas. Camila, que había escuchado el ruido desde su habitación, bajó las escaleras con curiosidad. «Esteban», llamó suavemente. Él estaba de pie junto al piano, pasando los dedos sobre las teclas, sin presionarlas. Mi esposa tocaba el piano, dijo sin mirarla. Era tan buena. Podía hacer que las notas contaran historias. Después de que murió, no pude volver a escucharlo. Mandé cubrirlo. Y ahí se quedó, silenciado. Camila se acercó lentamente. ¿Te gustaría que volviera a sonar? Él la miró. ¿Sabes tocar? Un poco. Mi madre me enseñó cuando era niña. No soy virtuosa, pero sé lo suficiente. Esteban hizo un gesto hacia el banco. Me gustaría escucharte. Camila se sentó frente al piano. Sus manos temblaban un poco mientras las colocaba sobre las teclas. Hacía años que no tocaba, pero cuando presionó la primera tecla, el sonido que salió fue limpio, claro, hermoso. Comenzó a tocar una melodía simple, una canción de cuna que su madre le había enseñado. Las notas llenaron el salón, llenaron la casa, llenaron los rincones que habían estado vacíos por tanto tiempo. Esteban cerró los ojos y escuchó. Y mientras escuchaba, sintió algo rompiéndose dentro de él. No era dolor, era liberación. Era como si esas notas estuvieran desatando nudos que había llevado apretados durante 5 años. Cuando Camila terminó, hubo un silencio largo. Eso fue hermoso, dijo él finalmente, con la voz un poco ronca. Gracias por dejarme tocarlo, respondió ella. Esteban se acercó y se sentó junto a ella en el banco. Estaban tan cerca que sus hombros casi se tocaban. Camila dijo, y había algo diferente en su voz. Quiero que sepas que estos meses contigo han significado más de lo que puedo expresar. Ella lo miró y en sus ojos vio algo que no había visto antes. Algo cálido, algo que se parecía peligrosamente al afecto.
Para mí también, admitió ella. Cuando llegué aquí, pensé que sería una prisión. Pero tú me has dado libertad de formas que no esperaba. Me has dado propósito. Me has dado. Esperanza de Esteban levantó su mano y con infinita delicadeza apartó un mechón de cabello que había caído sobre el rostro de Camila. Eres extraordinaria, susurró. Y lamento que hayas tenido que llegar aquí de la forma en que lo hiciste. Pero no lamento que estés aquí. Yo tampoco, dijo ella, y era verdad, sus rostros estaban muy cerca ahora. Camila podía sentir el aliento de Esteban, ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos, la forma en que la miraba como si fuera algo precioso. Y aunque ninguno de los dos se movió para cerrar esa distancia, aunque no hubo un beso esa noche, hubo algo más poderoso, hubo una promesa silenciosa. Una promesa de que, lo que había comenzado como un trato, estaba transformándose en algo real. Las estaciones cambian, y con ellas cambian las personas. Julio trajo las lluvias vespertinas, esas tormentas breves pero intensas que refrescaban la tierra y llenaban el aire con el olor a petricor. Camila había aprendido a amar esas tardes, el sonido de la lluvia sobre el tejado, el juego de luces y sombras cuando los relámpagos iluminaban el cielo. La forma en que todo parecía más vivo después. La escuela estaba casi terminada, las paredes estaban pintadas de un amarillo alegre. Los pupitres habían sido instalados, y Camila había organizado una pequeña biblioteca con libros que Esteban había comprado en la ciudad. Era un espacio luminoso, lleno de potencial, lleno de futuro. Pero no todo era perfecto. El pueblo no había olvidado las circunstancias del matrimonio de Camila. Los rumores seguían circulando. Decían que ella se había vendido, que era una cazafortunas, que probablemente engañaba a don Esteban con alguno de los trabajadores mientras él estaba ocupado. Las habladurías llegaban a la hacienda a través de los empleados, de los vendedores que traían provisiones, de las cartas que algunos escribían. Camila intentaba ignorarlas, pero dolían. Dolían porque no eran verdad, pero también porque revelaban lo cruel que podía ser la gente cuando juzgaba sin conocer. Una tarde, Camila había ido al pueblo a comprar materiales para la escuela. Entró a la mercería para comprar telas para hacer cortinas. La dueña, doña Socorro, una mujer de lengua afilada y corazón pequeño, estaba atendiendo a otras clientas. Cuando Camila entró, las conversaciones cesaron. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Buenas tardes, saludó Camila con educación. Las respuestas fueron frías, cortantes. Doña Socorro la atendió con brusquedad, como si tocarla fuera a contaminarla. ¿Qué necesita? Vengo por tela. Necesito 15 metros de. Tenemos prisa, la interrumpió una de las otras mujeres. Si va a tardar mucho, espere afuera. Camila sintió el calor subir a sus mejillas, no de vergüenza, sino de indignación, pero mantuvo la compostura. Solo será un momento. Doña Socorro midió la tela con movimientos bruscos y la envolvió sin cuidado. Son 30 pesos. Camila pagó y se dio vuelta para salir. Pero antes de que pudiera hacerlo, escuchó el susurro que no pretendían que fuera tan silencioso. Pobre don Esteban. Casado con una mujer así, dicen que se acuesta con los peones. ¡Qué vergüenza! Camila se detuvo en seco. Su corazón latía con fuerza. Podía quedarse callada, como había hecho siempre. Podía salir con la cabeza en alto e ignorarlas. Pero esta vez, algo en ella se reveló. Se volvió lentamente. Disculpen, dijo con una voz que sonó más firme de lo que se sentía. ¿Dijeron algo? Las mujeres la miraron con sorpresa. Doña Socorro alzó la barbilla con desafío. Solo comentábamoslo. Interesante que es su matrimonio, interesante, repitió Camila. Es una forma bonita de decir lo que realmente piensan. ¿No es así? Prefieren los chismes, las medias verdades, las mentiras completas, antes que preguntarse si quizás, solo quizás, no tienen derecho a opinar sobre la vida de los demás. Tiene mucho que decir para alguien que se casó por dinero, espetó una de las mujeres. Es cierto, dijo Camila, y su voz no tembló. Me casé por dinero, porque mi familia estaba en la ruina y yo elegí cargar con ese peso para salvarlos. No me avergüenzo de eso. Hice lo que tenía que hacer. ¿Y ustedes? ¿Cuántas de ustedes no harían lo mismo si sus familias estuvieran en mi situación? El silencio fue ensordecedor. Pero lo que no voy a tolerar, continuó Camila, es que hablen de mí como si me conocieran, como si supieran lo que pasa en mi matrimonio, en mi casa, en mi corazón. No saben nada, y sin embargo, se sienten con el derecho de destruir mi nombre. Doña Socorro abrió la boca, pero Camila la interrumpió. Si tienen algo que decirme, díganmelo a la cara. Pero si prefieren seguir con sus chismes y sus juicios, al menos tengan la decencia de hacerlo cuando yo no esté presente. Y con eso, salió de la tienda con la tela bajo el brazo y la cabeza en alto. Pero cuando llegó al auto, cuando estuvo sola, las lágrimas finalmente cayeron. No de tristeza, sino de rabia impotente, de cansancio, de dolor acumulado. Condujo de regreso a la hacienda con las manos apretadas en el volante.
intentando calmarse antes de llegar, pero cuando estacionó frente a la casa, Esteban estaba allí, esperando. Como si hubiera sabido que algo estaba mal. ¿Camila? ¿Qué pasó? Ella intentó sonreír, intentó fingir que todo estaba bien, pero no pudo. Las lágrimas volvieron a salir, el pueblo dijo simplemente: los rumores. La gente es cruel. Esteban no dijo nada, solo se acercó y la abrazó. Fue el primer abrazo real que compartían, y Camila se aferró a él como si fuera un salvavidas en medio de una tormenta. Lo siento, dijo Esteban contra su cabello. Siento que tengas que pasar por esto. Siento que te hayan juzgado por algo que no elegiste libremente. No importa, murmuró Camila. Sé la verdad, tú sabes la verdad. Eso debería ser suficiente. Esteban se separó apenas para poder mirarla a los ojos. ¿Y cuál es la verdad, Camila? Ella lo miró, y en ese momento supo que no podía seguir mintiéndose a sí misma. La verdad es que este matrimonio comenzó como un trato, pero ya no lo es. Para mí, ya no lo es. ¿Qué es entonces?, preguntó él en voz baja. Es. Camila buscó las palabras. Es el lugar donde he encontrado paz. Es el lugar donde he encontrado propósito. Es el lugar donde he encontrado a alguien que me ve como realmente soy. Esteban tomó su rostro entre sus manos con una ternura que la hizo temblar. Te veo, Camila. Veo tu fuerza, tu bondad, tu inteligencia. Veo todo lo que eres. Y cada día que pasa, me doy cuenta de que eres exactamente lo que esta casa necesitaba. Lo que yo necesitaba de Esteban. Escúchame, dijo él. Sé que esto comenzó de la peor manera posible. Sé que te obligué a estar aquí, aunque no fuera mi intención hacerte daño. Pero ahora no puedo imaginar esta casa sin ti. No puedo imaginar mis días sin verte en el jardín, sin escuchar tu risa, sin tus ideas brillantes para la escuela. No puedo imaginarlo. Camila sintió que el corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que me he enamorado de ti, respondió Esteban, y su voz se quebró apenas. Sé que no tengo derecho, sé que no esperabas esto, pero no puedo seguir callándolo. Me he enamorado de ti, Camila, de la mujer que eres, de la forma en que ves el mundo, de tu corazón enorme que da sin esperar nada a cambio. Las lágrimas de Camila ya no eran de dolor, eran de alivio, de alegría, de algo tan grande que no cabía en palabras. Yo también, susurró. Yo también me he enamorado de ti. No sé cuándo pasó exactamente. Quizás fue cuando me trajiste el sombrero en el jardín. Quizás fue cuando me hablaste de tus sueños para la escuela. Quizás fue viendo cómo tratas a los trabajadores con respeto, cómo hablas de tu esposa con amor aunque duela. No lo sé. Pero sé que es real. Esto es real, y entonces, finalmente, después de meses de distancia, después de meses de construir algo lento y verdadero, Esteban se inclinó y besó a Camila. Fue un beso suave, lleno de promesas y de todo lo que no se habían atrevido a decir antes. Fue un beso que selló un amor que no había sido buscado, pero que había llegado de todas formas. Cuando se separaron, ambos estaban llorando, pero eran lágrimas felices. ¿Y ahora qué?, preguntó Camila, sonriendo a través de las lágrimas. Ahora vivimos, respondió Esteban. Vivimos sin miedo. Que el pueblo piense lo que quiera. Nosotros sabemos la verdad. Y eso es lo único que importa. Camila sintió sí. Eso es lo único que importa. Pero el destino no siempre es amable, incluso con aquellos que finalmente encuentran la felicidad. A la mañana siguiente, Camila despertó con la sensación de que algo había cambiado. Y sí había cambiado. Por primera vez, desde que llegó a la hacienda, despertó sintiendo que estaba en su hogar. Desayunó con Esteban, pero esta vez no en extremos opuestos de la mesa. Se sentaron juntos, cerca, sus manos rozándose de vez en cuando, compartiendo sonrisas que decían más que las palabras. Hoy viene el carpintero a instalar las repisas de la biblioteca de la escuela, dijo Camila. ¿Vendrás a verlo? No me lo perdería, respondió Esteban. Pero a media mañana llegó un mensajero a caballo. Era del pueblo. Traía una carta urgente. Esteban leyó la carta y su expresión se endureció. ¿Qué pasa?, preguntó Camila, alarmada. Es el alcalde del pueblo, dijo Esteban. Dice que hay rumores de que nosotros. Hizo una pausa, como si las palabras le costaran. Dice que hay gente diciendo que nuestro matrimonio es una farsa, que tú sigues saliendo con otros hombres, que yo te traje aquí solo para cubrir las apariencias. Camila sintió como la sangre se le helaba. Eso es mentira, completa y absolutamente mentira. Lo sé, dijo Esteban rápidamente. Por supuesto que lo sé, pero el alcalde dice que el rumor se ha extendido tanto que está afectando mi reputación de negocios. Mis socios están cuestionando mi carácter. Dice que debo manejar la situación o enfrentaré consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias? Pérdida de contratos, exclusión de los negocios de la región, aislamiento. Camila se puso de pie, caminando de un lado a otro. Esto es ridículo. No podemos dejar que unos chismes destruyan todo lo que has construido. No me importan, dijo Esteban, y lo decía en serio. Que se vayan al diablo mis socios y sus juicios. Tú eres más importante. No, dijo Camila firmemente. No puedo permitir que pierdas todo por mí. No después de todo lo que has trabajado.
¿Qué sugieres entonces? Camila respiró profundo. Ya había tomado una decisión, aunque le doliera. Sugiero que me vaya. Esteban se puso de pie de un salto. ¿Qué? No, absolutamente no, de Esteban, escúchame. Si me voy, los rumores cesarán. La gente dirá que tuviste sentido común, que te diste cuenta del error, que... No la interrumpió tomándola de los hombros. No voy a dejarte ir. No después de lo que admitimos ayer. No después de que finalmente encontramos algo real. Pero tu negocio. Al diablo con mi negocio. Te lo digo en serio, Camila. Puedo reconstruir un negocio. Puedo hacer más dinero. Pero no puedo reemplazarte a ti. Camila sentía las lágrimas ardiendo en sus ojos. No quiero ser la razón de tu ruina, Y. No quiero vivir en un mundo donde deje que los chismes me alejen de la persona que... Ambos se miraron en silencio, ambos sabiendo que estaban en una encrucijada finalmente. Camila habló, entonces enfrentemos esto juntos. Volvamos al pueblo, que vean que somos una pareja real, que vean que esto no es una farsa. ¿Estás segura? No, admitió ella, pero es lo correcto. Y así, esa misma tarde, Esteban y Camila volvieron a San Vicente de los Álamos. Fueron directamente a la plaza principal, donde sabían que la gente se reunía. Y allí, frente a todos, Esteban hizo algo que nadie esperaba. Tomó la mano de Camila y habló con voz clara y fuerte. Escúchenme todos. Sé que han estado hablando de mí y de mi esposa. Sé que dicen que nuestro matrimonio es falso, que ella se casó por dinero, que yo la compré como se compra una res. La gente se había reunido alrededor, curiosa, murmurando. Y tienen razón, continuó Esteban. Sobre una cosa, al menos. Este matrimonio comenzó como un acuerdo. Comenzó porque su padre tenía una deuda y yo le ofrecí una salida. No fue romance. No fue amor a primera vista. Fue un trato. Los murmullos se intensificaron. Camila apretó la mano de Esteban, dándole fuerza. Pero lo que no saben, dijo Esteban, mirando a Camila con una ternura que era imposible fingir, es que ese trato se convirtió en la mejor decisión que he tomado en mi vida. Porque esta mujer extraordinaria que está junto a mí, me enseñó lo que significa volver a vivir. Se volvió hacia la multitud de nuevo. Ella llegó a mi casa y trajo luz donde solo había oscuridad. Me recordó que la riqueza no está en los billetes, sino en las risas compartidas. Me enseñó que la soledad se cura no con silencio, sino con presencia. Y sí, me enamoré de ella. Me enamoré profunda, completa e irrevocablemente. Camila estaba llorando abiertamente ahora, así que pueden juzgarnos todo lo que quieran, concluyó Esteban. Pueden decir que nuestro amor no es válido porque comenzó de forma poco convencional. Pero yo les digo esto, el amor no siempre empieza con fuegos artificiales. A veces empieza con silencio, con paciencia, con dos personas que se dan cuenta de que juntos son mejores que separados. Hizo una pausa. Y si eso es suficiente para que retiren sus contratos, que así sea. Si eso significa que me excluyan de sus negocios, que lo hagan. Porque al final del día, prefiero ser pobre con ella a mi lado que rico y solo. El silencio en la plaza era absoluto. Entonces, desde la parte de atrás de la multitud, alguien comenzó a aplaudir. Era el padre Ignacio, el sacerdote que había oficiado la boda. Bien dicho, Esteban dijo con voz fuerte. El amor no se define por cómo empieza, sino por cómo perdura. Otros comenzaron a aplaudir también. No todos, pero suficientes. Y Camila se dio cuenta de que quizás, solo quizás, había esperanza. Cuando regresaron a la hacienda esa noche, ambos estaban exhaustos. Pero era un cansancio diferente. Era el cansancio de haber luchado por algo que valía la pena. ¿Crees que funcionó?, preguntó Camila, mientras se sentaban en el balcón, mirando las estrellas. No lo sé, respondió Esteban honestamente. Pero no importa, hicimos lo correcto. ¿No te arrepientes? Él la miró y sonrió. Del trato original, quizás un poco. Porque pusimos en una situación imposible. ¿Pero de amarte? Nunca. Jamás me arrepentiré de eso. Camila se acercó y recostó la cabeza en su hombro. Yo tampoco me arrepiento. De nada. Porque me trajo hasta aquí, hasta ti y así, bajo el cielo estrellado. Dos personas que habían comenzado como extraños unidos por la necesidad, se encontraron unidos por algo mucho más poderoso. El amor que elige quedarse incluso cuando podría irse. El tiempo es el mejor narrador de historias. No tiene prisa, no exagera, simplemente deja que las cosas se desarrollen como deben desarrollarse. Pasó un año desde aquel día en la plaza, y muchas cosas cambiaron. La escuela que Camila y Esteban habían construido abrió sus puertas en septiembre. 20 niños, hijos de los trabajadores de la hacienda y de las familias cercanas, entraron ese primer día con ojos brillantes y sonrisas amplias. Camila fue la maestra principal, enseñando lectura, escritura y matemáticas. Esteban contrató a otra maestra del pueblo vecino para ayudar. Y cada tarde, después del trabajo, Esteban pasaba por la escuela para ver cómo iba todo, para escuchar a los niños leer, para sentirse orgulloso de lo que habían logrado juntos.
El jardín de la hacienda había dejado de ser un espacio descuidado. Ahora era un paraíso de colores y aromas. Rosas de todos los colores, jazmines que perfumaban las noches, árboles frutales que daban naranjas, limones y mangos. Camila pasaba las mañanas allí, a veces sola, a veces acompañada por Esteban, que había descubierto que trabajar la tierra con las manos tenía algo profundamente sanador. La relación con el pueblo mejoró, lentamente pero mejoró. No todos cambiaron de opinión, pero suficientes personas lo hicieron como para hacer la diferencia. El padre Ignacio se volvió un visitante frecuente de la hacienda, cenando con ellos y hablando sobre la fe, la redención y la importancia de no juzgar doña Socorro, la dueña de la mercería. Nunca se disculpó, pero un día, cuando Camila fue al pueblo y entró a la tienda, la mujer la atendió con más cortesía. No fue una reconciliación grandiosa, pero fue un inicio. Los socios de negocios de Esteban, después de ver que él no se iba a dejar intimidar, eventualmente volvieron. Algunos genuinamente se disculparon por haber dudado de él, otros simplemente volvieron porque los negocios son negocios y Esteban era demasiado bueno en lo que hacía como para excluirlo permanentemente. Pero lo más importante fue lo que sucedió entre Camila y Esteban. Se convirtieron en compañeros de verdad, en el sentido más completo de la palabra. Ya no dormían en habitaciones separadas. La habitación de Camila se convirtió en su estudio personal, donde escribía y leía. Y la habitación de Esteban se convirtió en su espacio compartido, donde cada noche se acostaban juntos, hablaban sobre el día, planeaban el futuro. Y se dormían con las manos entrelazadas. No fue siempre fácil. Tuvieron discusiones. Hubo días difíciles. Esteban podía ser obstinado cuando se trataba de negocios. Camila podía ser terca cuando se trataba de la escuela. Pero siempre encontraban la forma de volver al centro, de recordarse por qué estaban juntos. Una tarde de octubre, mientras caminaban por el jardín al atardecer, Esteban se detuvo junto a la fuente que Camila había restaurado. «Hay algo que quiero darte», dijo. Camila lo miró con curiosidad. De su bolsillo, Esteban sacó una pequeña caja de terciopelo azul. «No es lo que piensas», dijo rápidamente. «Bueno, quizás un poco», abrió la caja. Dentro había un anillo, pero no era un anillo de compromiso tradicional. Era un anillo de oro simple, con una inscripción en la parte interior. Camila tomó el anillo y leyó la inscripción, donde menos lo esperaba. Le llenaron los ojos de lágrimas. «Esteban, sé que ya estamos casados», dijo él. «Sé que ya hicimos votos, pero quiero que tengas esto, como un símbolo de que este matrimonio ya no es el que comenzamos. Este es un matrimonio que elegimos. Cada día te elijo a ti. Y quiero que lo sepas». Camila no pudo contener las lágrimas. Dejó que Esteban le pusiera el anillo en el dedo, junto a la argolla simple de la boda original. «Yo también te elijo», susurró. «Cada día. Cada momento. Te elijo a ti». Se besaron bajo el cielo, que comenzaba a teñirse de naranja y púrpura, rodeados por las flores que habían crecido juntos, en el lugar que habían convertido en su hogar. Y en ese momento, Camila se dio cuenta de algo profundo, que el amor no siempre llega de la forma en que lo imaginamos. A veces llega disfrazado de obligación, de sacrificio, de un camino que no queríamos tomar, pero si somos valientes, si somos pacientes, si nos damos la oportunidad de ver más allá de las primeras impresiones y las circunstancias difíciles, a veces encontramos exactamente lo que necesitábamos, en el último lugar donde esperábamos buscarlo. Los años siguieron pasando. La escuela creció. Se agregó un segundo salón, luego un tercero. Los niños que Camila enseñó a leer crecieron y algunos volvieron como maestros. El legado continuó. Esteban expandió sus negocios, pero de forma diferente. Ya no era solo sobre ganar más dinero. Era sobre crear oportunidades para otros. Construyó un molino cooperativo donde los campesinos podían procesar su grano. Estableció un fondo para ayudar a las familias en tiempos difíciles. Se convirtió no solo en un hombre rico, sino en un hombre respetado por las razones correctas. Y Camila floreció. Escribió un libro sobre pedagogía rural que se publicó y se usó en otras escuelas de la región. Dio conferencias. Se convirtió en una voz para la educación de las comunidades olvidadas. Pero más que nada, se convirtió en la luz de esa casa que había estado oscura por tanto tiempo. Cuando visitaba a su padre y a su hermana en el pueblo, lo hacía con la cabeza en alto, ya no como la hija que había sido vendida, sino como la mujer que había convertido un sacrificio en un triunfo. Su padre, don Arturo, falleció 5 años después de la boda. Murió en paz, sabiendo que su hija era feliz, que su decisión, aunque difícil, había llevado a algo bueno. En su lecho de muerte, tomó la mano de Camila y le dijo: «Pensé que te estaba condenando, hija, pero en realidad te estaba guiando hacia tu destino». Camila lloró, pero fueron lágrimas de aceptación. «Lo sé, papá, y no te guardo rencor. Nunca lo hice». «¿Eres feliz?», sí, respondió ella sin dudar. «Soy muy feliz», y era verdad, porque había aprendido que la felicidad no siempre viene envuelta en papel dorado y con un lazo perfecto. A veces viene con espinas, a veces viene vestida de tragedia, a veces viene cuando dejamos de buscarla y simplemente vivimos.
Una noche, muchos años después, cuando Camila ya tenía canas en el cabello y arrugas en las comisuras de los ojos, se sentó en el balcón de la hacienda con una taza de té caliente. Esteban salió a acompañarla, también con su taza. Se sentaron en silencio, mirando el valle que se extendía frente a ellos, bañado por la luz plateada de la luna. ¿En qué piensas?, preguntó él. Camila sonrió. Pensaba en aquella niña de 22 años que subió a un auto rumbo a lo desconocido. Asustada, sola, sintiendo que su vida había terminado. Me gustaría poder decirle que todo estaría bien, que al final encontraría exactamente lo que su alma necesitaba. Esteban tomó su mano con la familiaridad de décadas de hacerlo. Creo que ella lo supo, dijo. Quizás no en ese momento, pero creo que, en algún lugar dentro de ella, lo supo. Camila apretó su mano. Creo que tienes razón, y así, bajo las estrellas que habían sido testigos de todo, dos almas que se habían encontrado en las circunstancias más improbables, descansaban en el amor que habían construido. Porque al final, eso es lo que es el amor verdadero. No un rayo que cae del cielo, sino una casa que se construye ladrillo a ladrillo. Palabra a palabra, día a día, el dinero pagó la deuda. Pero fue el amor quien saldó mi destino. Esta fue la historia de Camila y Esteban. Una historia que comenzó con un contrato y terminó con un pacto del corazón. Una historia que nos recuerda que, a veces, el rechazo no es el final, es solo el principio del propósito. Gracias por acompañarnos en Destino y Redención. Recuerda, tu historia no está definida por cómo empieza, sino por cómo decides vivirla. Hasta la próxima historia.